Vamos a realizar la revisión de la norma ISO 19011, las directrices para las auditorías de los sistemas de gestión, versión 2018, ¿ya? La versión 2018 viene relacionada con todos los cambios que se han realizado a las normas del sistema integrado que forman parte de la ISO. Ustedes saben que la ISO 9001, la ISO 45001, 14001 y la 22000, que forman un sistema integrado, han sido actualizadas entre 2015 y 2018, ¿no? Entonces, como estas normas se han actualizado, la estructura de alto nivel se ha estandarizado para estas 4 normas, es necesario que también la norma para directrices de auditoría también sea actualizada, ¿no? Siguiendo los preceptos del enfoque basado en riesgos, la estructura de alto nivel de la manera enfocada en estas nuevas versiones, y también el enfoque en la mejora continua, en los ciclos de la mejora continua. Entonces, para responder a estas necesidades, se ha actualizado la norma 19011. En esta nueva versión, que es la tercera, que reemplaza la versión del año 2011, se han realizado algunos cambios, ¿no? Lo que les mencionaba, la adición del enfoque basado en riesgos, que se ha implementado para todas las otras normas, para la 14001, 45001, 22000. Estas normas de sistemas de gestión, tanto salud y seguridad ocupacional, tema ambiental, inocuidad, calidad, en sus versiones 2015 al 2018, han adicionado el enfoque basado en riesgos. Entonces, esta norma también va a tener un enfoque basado en riesgos, obviamente basado en riesgos que no permitan ejecutar las actividades planificadas de auditorías. Otra de las novedades en esta nueva versión es la ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría, principalmente en el tema de la planificación. En la versión anterior no se tomaba muy en cuenta el tema de la planificación, pero como esta nueva norma, esa nueva versión, tiene un enfoque basado en el ciclo de la mejora continua, tenemos que darle la importancia necesaria al tema de la planificación para poder continuar con la planificación, ejecución, revisión y mejora, ¿no? Entonces, esta nueva versión profundiza un poco más en el tema de planificación de las auditorías. También genera unos capítulos específicos para los requisitos de competencia de los auditores. Esta nueva versión hace mucho énfasis en los auditores. De hecho, hay un anexo al final de la norma donde también se revisan las competencias que deberían tener los auditores y cómo se deberían evaluar, ¿no? Entonces también nos da un tema de no solamente hay que tener auditores capacitados, tenemos que determinar qué aspectos, qué conocimientos generales, qué conocimientos específicos, qué temas en el ámbito de la personalidad, de la ética, deben desarrollarse, ¿no? Esos son los cambios más significativos en la norma versión 2018. Ya. Entonces, estos son algunos cambios importantes de la nueva versión. Vamos a arrancar. Vamos a establecer los tipos de auditorías que tenemos, que esta norma cubre, ¿no? Existen auditorías de primera parte, existen auditorías de segunda parte y existen auditorías de tercera parte. Esta norma puede tranquilamente cubrir estos 3 tipos de auditorías. Vamos a entender por auditorías de primera parte las auditorías internas, las que nosotros como organización realizamos para evaluar la implementación y el funcionamiento de nuestro sistema de gestión, ya sea 9001, 14001, 45001 o 22000, pero también se puede aplicar esta norma a cualquier tipo de auditoría de cualquier sistema. Obviamente que ha sido diseñada para que sea mucho más fácil de desarrollar con las normas ISO, pero está desarrollada y puede tranquilamente implementarse en cualquier tipo de sistema que nosotros queramos implementar con los ajustes necesarios según las características de cada sistema, pero no tendría que haber ningún problema. Esta norma cubre los requisitos mínimos que se deberían plantear
en un programa de auditorías, ¿no? Entonces, auditoría de primera parte, las auditorías internas que nosotros nos realizamos, ¿no? Dentro de nuestra organización es muy importante que nosotros tengamos un equipo de auditores que puedan evaluar el nivel de implementación, el nivel de eficacia del sistema que hemos implementado, y en función a eso determinar qué aspectos se tienen que mejorar y qué aspectos podemos destacar como positivos que también hay que reconocerlos, ¿no? Entonces, las auditorías internas son las auditorías de primera parte. Las auditorías de segunda parte son aquellas auditorías que son realizadas por alguna de las partes interesadas con las que trabaja nuestra organización. No se olviden que las partes interesadas son aquellas que tienen una relevancia para con nuestro sistema y con nuestra organización. Estas partes interesadas van a afectar el cumplimiento de los requisitos legales de nuestra organización, el cumplimiento de los objetivos, el establecimiento de metas. Por tanto, es muy importante tener una muy buena relación con estas partes interesadas, que pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser otras empresas con las que nosotros tenemos algún tipo de trabajo o convenio, ¿no? En algunos casos hay industrias que trabajan conjuntamente para la obtención de algunos productos determinados. Estas auditorías de segunda parte son muy importantes. Cuando los clientes nos realizan este tipo de auditorías, generalmente van a sacar información importante, nos van a dar un informe en el cual van a indicar los puntos en los cuales nosotros deberíamos mejorar para lograr ser sus proveedores o para mantenernos como sus proveedores. Y de la misma manera nosotros podemos realizar estas auditorías de segunda parte a nuestros proveedores, tanto de envases, materias primas y otros insumos. La auditoría de tercera parte ya son las auditorías de certificación. Cuando nosotros implementamos un sistema, realizamos las auditorías internas, las auditorías de primera parte y consideramos que estamos listos para obtener la certificación, vamos a comunicarnos con una certificadora, vamos a solicitar la auditoría de tercera parte, mediante la cual va a venir un organismo de certificación y en función a la auditoría que realicen nos van a dar la autorización para que nosotros tramitemos nuestro certificado o nos van a entregar un informe en el cual nos van a indicar por qué motivo no podemos obtener la certificación. Esta auditoría de tercera parte también puede ser realizada por alguna instancia legal del país en el cual nosotros estamos trabajando o del país en el cual nosotros quisiéramos exportar, ¿no? Esta auditoría de tercera parte también podría ser una auditoría legal o reglamentaria para que establezcan si nuestra organización está cumpliendo con algún requisito legal en el país de origen o en el país de destino en caso de exportaciones. Entonces, esos son los tres tipos de auditoría y estos tres tipos de auditoría van a estar desarrollados, no de manera puntual, pero los criterios que se van a establecer en esta norma van a poder tranquilamente cubrir los aspectos que se deberían realizar en una auditoría de primera parte, en una auditoría de segunda parte y en una auditoría de tercera parte. Van a tomar en cuenta las etapas de un ciclo de mejora, planificación, ejecución, revisión, mejora. Va a considerar el tema de los requisitos que deben cumplir los auditores, tanto auditores internos como auditores externos. Por tanto, pueden aplicarse en estos tres ámbitos. La estructura de la norma, versión 2018, contiene 7 capítulos. 3 de los primeros son netamente introductorios y referenciales, y después vienen los capítulos ya importantes para el desarrollo de un programa de auditorías, que son los principios de auditoría, gestión de un programa de auditoría, realización de un programa de auditoría, competencia y evaluación de los auditores. En el capítulo 4 vamos a revisar cuáles deberían ser los pilares sobre el cual vamos a construir nuestro programa de auditorías. Un programa de auditorías tiene que tener unos cimientos muy rígidos, muy bien consensuados a nivel de la dirección y del equipo técnico, de manera que el programa de auditorías pueda ser una herramienta útil
para que nosotros podamos evaluar el nivel de implementación y cumplimiento de nuestro sistema. Porque si vamos a desarrollar un programa de auditoría solamente para cumplir un requisito de la norma, no tiene sentido, vamos a perder el tiempo, vamos a perder recursos. El programa de auditoría nos tiene que entregar información respaldada técnicamente y con evidencias para que nosotros establezcamos en qué punto nos encontramos de la implementación y del cumplimiento de la norma, los recursos que nosotros disponemos, hacia dónde se van a dirigir, de manera que podamos cumplir a cabalidad la norma que nosotros estamos implementando. Entonces, los principios de la auditoría, si bien no son muy extensos y no son nada complicados, es muy importante que sean la base para la construcción de un sistema de auditorías. Después, en el capítulo 5, vamos a ver la manera en la que nosotros como organización tenemos que gestionar un programa de auditorías. ¿Quiénes van a elaborar el programa de auditorías? ¿Quiénes van a controlar este programa de auditorías? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuáles van a ser los riesgos y fortalezas que podemos identificar en la construcción de nuestro programa de auditorías? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cómo vamos a evaluar la eficacia de nuestros programas de auditorías? Y en el capítulo 6 vamos a ejecutar todo esto que hemos planificado, ¿no? El capítulo 7 está dirigido específicamente a los auditores, a su evaluación y competencia de los auditores. Veíamos que uno de los cambios importantes en esta nueva versión era justamente que se destinaba un capítulo específico para este fin. Y además se tiene un anexo en el cual se pueden reforzar algunos criterios para la evaluación de los auditores, ¿no? Entonces, esta versión de la norma entrega bastante énfasis en los auditores. No hemos mencionado el capítulo 1, 2 y 3, son netamente introductorios, pero es importante conocerlos porque nos van a describir el espíritu del sistema, de la norma y de los programas de auditorías que nosotros vamos a desarrollar. Entonces es importante conocer. Muchas cosas que estamos hablando en esta primera etapa de la presentación forman parte de estos 3 capítulos introductorios. El objeto y campo de aplicación es aplicable a todas las organizaciones que requieren realizar auditorías, tanto internas como externas, incluyendo las de segunda parte, ¿no? Está diseñado específicamente para las normas ISO, pero no habría ningún problema en que una organización que requiere desarrollar programas de auditorías internas y externas pueda basarse en esta norma. Nosotros como organización podemos tener nuestro programa de auditorías internas, ¿no? Propias para nuestra organización, y también podríamos desarrollar un programa de auditorías externas dirigida a nuestros proveedores de materia prima, a nuestros proveedores de envases, ¿no? Nosotros también en algún momento podemos ejecutar estas auditorías de segunda parte. Referencias normativas, no tiene referencias normativas. No, esta norma no se desprende directamente de alguna norma, es independiente en su actualización y en su elaboración. Y en cuanto a términos y definiciones, no vamos a entrar a profundidad. Muchos de los conceptos principales los vamos a ir desglosando en la presentación. ¿Cuáles son estos famosos principios de auditoría? Estos principios nos tendrían que ayudar a que nuestro programa de auditoría sea una herramienta adecuada. ¿Cuáles son estos principios? Vamos acelerando. Lo primero, los principios en los cuales nosotros tenemos que desarrollar nuestro programa de auditorías es el tema de integridad. Tiene que haber un comité técnico que esté a cargo de ejecutar el programa de auditorías. Si bien pueden participar varias áreas, incluso el equipo de inocuidad en el tema de alimentos puede participar, o el equipo técnico puede desarrollar el programa de auditorías, tenemos que establecer claramente un responsable. Generalmente es el área de calidad o el área de aseguramiento de la calidad los que van a desarrollar este programa de auditorías, pero es importante que se pueda construir junto con algunos otros miembros importantes del equipo. Cuando el equipo está reunido y empiezan a desarrollar el programa de auditorías, lo primero que se tiene que asegurar es la integridad de las personas que van a desarrollar el programa, las personas que van a ejecutar las actividades como auditores y las personas que van a recibir esa información y van a tomar las decisiones.
En todos estos aspectos del programa de auditorías es muy importante que se maneje con integridad. Muchas veces en cualquier organización existen desavenencias personales, existen algunos lazos entre algunos trabajadores que son más cercanos que otros, y es importante que esos aspectos no afecten el desarrollo de los programas de auditoría, ¿ya? Los auditores y las personas que van a tomar las decisiones en base a los resultados de las auditorías tienen que ser personas que trabajen y desempeñen su labor de manera ética, con honestidad y responsabilidad. Las decisiones que se van a tomar durante las auditorías y posterior a las auditorías tienen que realizarse de manera imparcial, ¿ya? Si existen dos no conformidades en dos áreas distintas, se tendrá que tomar las mismas medidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el sistema se puede poner en riesgo cuando se tienen dos no conformidades similares en dos áreas distintas y con un área somos muy estrictos, somos muy exigentes y con el otro área no. Esto va a ocasionarnos problemas porque el sistema nuestro sistema en general y nuestro programa de auditorías no son íntegros, no están midiendo a todos con la misma vara, no solamente en el tema de los auditores, también en las personas que van a tomar decisiones en base a los resultados de las auditorías. Toda la información que se va a generar a partir de las actividades descritas en el programa de auditorías tienen que ser presentadas de manera imparcial, tienen que ser presentadas con un respaldo técnico, con evidencia que se pueda revisar, constatar, de manera que cuando un auditor presenta un informe o presenta una serie de no conformidades, esté enfocado netamente en el tema técnico, ¿no? Netamente en el tema técnico. También es importante que el auditor pueda explicar los hallazgos que han sido detectados en la auditoría con veracidad, con exactitud. Tenemos que ser muy puntuales. Es importante mencionar los obstáculos que se hayan podido tener para desarrollar el programa de auditoría y también las fortalezas, ¿no? Hay áreas que trabajan muy bien, que cuando reciben una auditoría son muy proactivos y permiten que esta auditoría pueda realizarse, ¿no? Entonces, la presentación tiene que ser imparcial. Y tenemos que garantizar eso en el desarrollo, en la construcción del programa de auditorías. Tenemos que establecer mecanismos por los cuales podamos revisar y verificar que la presentación ha sido imparcial. No vamos a solamente basarnos en la información del auditor, también tendríamos que, después de un proceso de auditorías, ir a recabar información, retroalimentación de las áreas que han sido auditadas, de las personas que han sido auditadas, para ver si realmente la información que se ha entregado en los informes de auditoría corresponden a la realidad. Cuidado profesional. Los auditores tienen que actuar con el mayor sigilo y detalle profesional. Cuando nosotros vamos a realizar, como organización, vamos a realizar una auditoría de segunda parte a nuestros proveedores, los auditores que nosotros te enviamos están representando a la organización. Por tanto, tienen que ser muy cuidadosos, tienen que ser personas puntuales, respetuosas, detallistas en la recopilación de la información, educadas en la interacción con los auditados, ¿no? Y dentro de las auditorías internas, de igual manera, puede que un auditor se lleve muy bien con algún grupo de personas de la empresa y muy mal con otro grupo. Eso no tendría que afectar en ningún momento el desarrollo de las actividades de auditoría. Para eso es importante que los auditores estén capacitados adecuadamente para que puedan igual realizar actividades de auditorías con el conocimiento técnico, con el conocimiento de la norma y también con la experiencia que nosotros tenemos que evaluar en el momento que nosotros escojamos a nuestros auditores. Confidencialidad, ese es un punto clave. Si nosotros vamos a realizar una auditoría de segunda parte a nuestros proveedores, toda la información que nosotros vamos a recopilar no debe filtrarse a ninguna otra persona o a ninguna otra organización.
la información que se recopila durante un proceso de auditoría tiene que estar adecuadamente protegida, tiene que entregarse a las personas designadas en el programa de auditorías y no debe usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor, ¿no? Muchas veces el auditor, si es externo sobre todo, va a trabajar con distintas empresas que pueden pertenecer al mismo rubro, puede trabajar con empresas que sean competencia, ¿no? Entonces, las empresas no deberían tener en ningún momento eh, esa inquietud de que la información que se ha recopilado puede haberse filtrado. Por último, uno de los principios más importantes es el tema de la independencia. Cuando nosotros vamos a realizar tareas de auditorías, puede ser sobre todo en el caso de un auditor externo, nosotros no tendríamos que tener ningún conflicto de intereses con esa organización. Si nosotros trabajamos en una empresa, pero además realizamos tareas de auditorías, de manera particular, si yo trabajo en una empresa de lácteos, no podría yo ir a auditar a la competencia. Si yo he tenido conflicto con alguna organización y he salido de la organización en malos términos y han quedado algunos aspectos que no se han aclarado o que tal vez incluso se ha llegado hasta la justicia por algún tema personal, yo no podría ir a auditar a esa organización, ¿no? Porque no tengo este principio de independencia. Otro de los principios por los cuales nosotros hemos revisado y hemos mencionado es el tema del enfoque basado en evidencia. Todo lo que nosotros vamos a presentar en un informe de auditoría tiene que estar respaldado con la evidencia técnica, científica necesaria para que no exista ninguna posibilidad de que nos puedan observar los hallazgos encontrados o pueda existir algún conflicto en el cual el auditor indica que existía una no conformidad y la persona o el área auditada diga que eso no existía y que el auditor está realizando un mal trabajo. Para eso, cuando nosotros presentamos un informe con un determinado número de no conformidades, cada no conformidad tiene que estar respaldada, ¿no? Tiene que estar la información disponible, los documentos técnicos y todas las herramientas que demuestren que realmente ha existido esa no conformidad, por tanto, el auditor ha realizado un trabajo adecuado. Otro de los principios del desarrollo de un programa de auditorías es el enfoque basado en riesgos. Cuando el equipo técnico está construyendo el programa de auditorías, tenemos que tener en cuenta cuáles podrían ser aquellos riesgos que permita o que no permitan la ejecución total de nuestro programa de auditorías. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden ocasionar que la planificación que nosotros hemos desarrollado para realizar una serie de auditorías internas dentro de nuestra organización y de segunda parte a nuestros proveedores no se ejecuten? Esta revisión de los posibles riesgos tiene que actualizarse de manera permanente, de manera que las actividades descritas en el programa de auditoría se realicen cada gestión. ¿Cuáles podrían ser estos riesgos? No tener un equipo lo suficientemente capacitado de auditores, no tener un equipo lo suficientemente amplio en auditores. Si tenemos un auditor o dos auditores, estamos corriendo un riesgo, porque en el momento en el que una de esas personas deje de trabajar o no pueda realizar las actividades de auditoría por algún motivo personal, nuestro plan de auditorías no se va a poder ejecutar porque realizarlo con un solo auditor muchas veces es complicado si tenemos una organización mediana y grande, ni qué decir. El tema de no contar con los recursos necesarios, no tener un espacio dentro del calendario para realizar estas actividades, también es un riesgo. Algo que ocurre mucho en las organizaciones es que se programan auditorías, 2 auditorías internas al año, una la primera semana de mayo y otra la segunda semana de octubre, y cuando está llegando la fecha en la cual se tiene que ejecutar esta auditoría, sucede que la gerencia indica que no se puede realizar porque estamos con urgencia para entregar algún pedido, porque estamos con la producción retrasada o porque esas fechas se van a realizar
reparaciones en la infraestructura, eso es un riesgo. Cuando nuestra auditoría o las fechas programadas para nuestra auditoría se van moviendo constantemente, es un riesgo porque no estamos dándole el valor necesario a las actividades de nuestra auditoría. Eso en cuanto al capítulo 4. Entonces, el programa que nosotros vamos a construir, el programa escrito que se va a difundir y se va a aplicar en todas las áreas, tiene que contener estos principios. ¿Ya? Tiene que establecerse dentro las actividades, los procedimientos de nuestro programa de auditorías. Esos principios tienen que estar transversalmente descritos. Una vez que ya tenemos claros esos principios, el equipo técnico puede empezar con la gestión del programa de auditorías, ¿no? Eso lo describe en el capítulo 5. Y lo primero que nos menciona, tenemos que establecer los objetivos del programa de auditoría. Esta herramienta tiene que tener una serie de objetivos que se tienen que cumplir y se tienen que evaluar cada fin de gestión. Tenemos que establecer los riesgos y oportunidades que tiene nuestro programa de auditorías, para que los riesgos podamos trabajarlos, evitarlos o, en el peor de los casos, minimizar sus efectos. Y si son oportunidades para que nuestro programa de auditorías pueda fortalecerse, pueda consolidarse, tomar esas oportunidades y amplificar sus resultados. En el capítulo 5.4 ya empezamos a desarrollar, a construir el programa de auditoría, y en el capítulo 5.5 realizamos el seguimiento a este programa de auditoría siguiendo el ciclo de la mejora continua. Hemos planificado, después de ejecutar, tenemos que hacer un seguimiento y en función a ese seguimiento y revisión vamos a hacer la mejora de nuestro programa. La estructura del capítulo 5 y del capítulo 6 de nuestro programa de auditorías tienen un enfoque muy cercano al ciclo de mejora continua. En el capítulo 5, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 forman parte de la planificación. El capítulo 5 es el hacer, el capítulo 6 es la verificación y el capítulo 5.7 es la mejora. Lo mismo va a pasar en el capítulo 6, que se va a seguir en la estructura de los capítulos un ciclo de mejora. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 5.2 nos propone establecer los objetivos del programa de auditorías. El programa de auditorías tiene que obtener resultados, tiene que cumplir objetivos que van a permitir a la gerencia, a la dirección, evaluar el trabajo de los auditores y de las personas que reciben la información de las auditorías. Para eso es importante conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los clientes tienen requerimientos para con nuestra organización. Las autoridades tienen expectativas y requerimientos con nuestra organización. Los proveedores de igual manera. Entonces, cuando nosotros realicemos una actividad de auditorías internas o de auditorías de segunda parte, los resultados tendrían que mostrar si nosotros estamos cumpliendo lo que nos piden las autoridades, si estamos cumpliendo lo que nos piden los clientes, si estamos pidiendo si estamos cumpliendo lo que nos pide el sistema como tal, la norma como tal. Eso es uno de los objetivos, establecer el nivel de cumplimiento de los clientes, de nuestros proveedores, de las autoridades y de cualquier otra parte interesada relevante para nuestra organización. Nos va a permitir conocer si nuestros procesos, nuestros productos y servicios están cumpliendo con el fin para el cual han sido creados y desarrollados. Nos van a permitir establecer el nivel de cumplimiento de una norma específica. En el caso de la ISO 22000, nos van a pedir evidencia del cumplimiento del capítulo 4, del capítulo 5, 6, 7, 8. La auditoría va a decir, usted está cumpliendo a cabalidad todos los requisitos de la norma ISO 22000 o nos va a indicar en qué puntos estamos fallando. Ese es un objetivo importante que debería tener el programa de auditorías. El nivel de cumplimiento en función a los requisitos de un sistema de gestión dado. Si nosotros queremos información
sobre nuestros proveedores. Si nos están entregando el producto que nosotros hemos acordado con ellos, con las características que nosotros hemos acordado con los proveedores, la única manera de poder realizar esto de manera profunda es a través de una auditoría que nosotros podemos realizar a nuestros proveedores. Y en función al informe y a los resultados de esta auditoría, vamos a poder verificar si las condiciones que se han establecido con los proveedores se mantienen a lo largo del tiempo. Porque cuando nosotros suscribimos un convenio o un contrato de trabajo con nuestros proveedores, los primeros meses cumplen muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo se relajan. Entonces es importante programar una serie de auditorías con ellos para evaluar constantemente el cumplimiento de las características, tanto de calidad y de inocuidad de los productos que nos entregan. Estos son algunos ejemplos de objetivos que nosotros podemos desarrollar. Si ustedes en algún momento establecen como equipo técnico algún otro objetivo, está muy bien, ¿no? Pero básicamente va por ese lado, ¿no? Nos va a dar información sobre el comportamiento de nuestro sistema, de nuestros productos, de nuestros servicios y también de los productos y servicios de nuestros proveedores. En algún caso también podemos establecer el nivel de cumplimiento de alguna normativa legal que las autoridades hayan establecido y que nosotros tenemos que cumplir. Una auditoría interna puede ayudarnos a determinar si estamos cumpliendo esa normativa a cabalidad o qué puntos nos faltan. Una vez establecidos los objetivos, tenemos que trabajar en la evaluación de los riesgos. Evaluación de los riesgos para nuestro programa de auditorías, no para el sistema, ¿no? Porque el sistema ISO 22000, ISO 9001, 14001, 45001 tiene su propio capítulo sobre evaluación del riesgo. Cuando nosotros hablamos de determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades, es al programa de auditoría. ¿Cuáles son los riesgos que no permitan un adecuado desempeño de nuestro programa de auditorías? ¿Cuáles son esos riesgos? Durante la planificación tenemos que tomar en cuenta el número de auditorías que vamos a realizar en el año, la duración de cada una de estas auditorías, en qué lugar se van a realizar estas auditorías. Muchas veces los proveedores están en lugares bastante alejados, que son difíciles de acceder. El calendario de auditorías, muchas veces se programan auditorías en fechas que son muy complicadas para la organización, porque son épocas de mucha producción o son épocas en las cuales no existe materia prima disponible. Todos esos aspectos, si no se consideran adecuadamente en la planificación, pueden traernos una serie de riesgos a la ejecución de la auditoría. Que una auditoría no se realice en las fechas establecidas con las características establecidas, planificadas, es una no conformidad. Puede que en algún momento ocurra que se da una situación específica que nos obliga a mover las fechas de auditoría. Eso puede ocurrir una vez cada 5 años, cada 4 años, pero que sea un tema permanente donde se fija una fecha para auditoría, pero todo el mundo sabe que se puede mover en cualquier momento y que si no estoy listo puedo solicitar que se mueva y me aceptan esa solicitud, o que no hay el equipo necesario de auditores, o que no hay los recursos para contratar un auditor, o que esas fechas no se puede ingresar a determinadas zonas por el tema de las lluvias principalmente. Estamos planificando mal y eso pone en riesgo nuestra auditoría. Por eso es que en el capítulo 5.3 nos dice, usted tiene que realizar la evaluación de los riesgos y oportunidades. Los riesgos que usted puede evaluar tienen que tener un plan de acción para que esos riesgos sean eliminados o minimizados. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Ya les he dicho, el número de auditorías, la duración, las ubicaciones, la no disponibilidad de recursos para desplazarse o para contratar un auditor externo, que sucede en algunos sistemas, o no tenemos los recursos para poder formar nuevos auditores dentro de nuestra organización. Por tanto, tenemos un equipo de auditores muy pequeño con las competencias no adecuadas. Otro factor de riesgo puede ser los canales de comunicación antes, durante y después de las auditorías. Si nosotros vamos a auditar a nuestros proveedores que se encuentran
en otra ciudad bastante alejada y tenemos que programar, tenemos que trabajar semanas, meses antes de la fecha de auditoría in situ, los canales de comunicación tienen que estar muy bien establecidos, los responsables tienen que estar designados, tanto en nuestra organización como en la organización que nosotros vamos a auditar y al revés, ¿no? Si hay una empresa certificadora que va a venir a auditarnos, tenemos que tener muy claro esta persona con quién se va a contactar, qué aspectos va a coordinar, va a tener poder de decisión. Todas esas cosas pueden poner en riesgo nuestro programa de auditorías. Una vez que hemos realizado el análisis de riesgos y oportunidades, empezamos a desarrollar, a construir nuestro programa de auditoría. El punto principal, establecer roles y responsabilidades. ¿Quiénes van a ser los auditores? ¿Quién va a construir el programa? ¿Quién lo va a revisar? ¿Quién lo va a actualizar? La información que va a salir de cada auditoría, por quién va a ser revisada y quién va a tomar las decisiones para que esas no conformidades que puedan surgir de una auditoría sean atendidas, porque se van a necesitar recursos, personal, en algunos casos equipos, análisis. Esos roles y responsabilidades dentro del programa de auditorías tienen que estar muy claros. Y esas personas que se van a hacer cargo de determinados aspectos del programa de auditorías tienen que tener la competencia necesaria para entender el sistema, entender el programa de auditorías, entender la normativa y tener el poder de decisión para tomar decisiones que eliminen esas no conformidades y se puedan ejecutar las acciones correctivas. Y para eso se necesitan recursos. Entonces, la alta dirección, el liderazgo de la organización, también tiene que tener un rol y una responsabilidad dentro del programa de auditorías porque va a tener que destinar recursos antes, durante y posterior a las auditorías, sobre todo posterior, porque van a surgir no conformidades que van a tener que ser atendidas. En algunos casos pueden ser no conformidades relacionadas con un tema de organización, con un tema de manejo de equipos de trabajo, pero en otras va a necesitar recursos, ¿no? Y para infraestructura, para equipamiento, para capacitación. Entonces, la primera parte es establecer los roles, garantizar la competencia de las personas, determinar los recursos para nuestro programa de auditorías. Una vez que tenemos el documento ya establecido, donde se establecen claramente todas las actividades que se tiene que realizar dentro de nuestro programa de auditorías, viene la parte de la implementación. Todo lo que está escrito en el papel, en el documento, tiene que realizarse según lo programado, según lo establecido en el documento. El programa de auditorías tiene una serie de aspectos que acabamos de revisar y en el momento que nosotros este programa de auditorías lo vamos a ir ejecutando con cada una de las distintas auditorías, para cada una de esas auditorías que se van a ejecutar, supongamos que hemos establecido 2 auditorías internas en el año y 3 auditorías a nuestros proveedores, al proveedor de envases, al proveedor de materia prima y a otro proveedor de materia prima. Tenemos 5 auditorías que vamos a ejecutar en la gestión, 2 auditorías internas y 3 auditorías a proveedores. Para cada una de esas auditorías, tenemos que definir los objetivos, el alcance y los criterios. Por ejemplo, para la auditoría interna va a tener unos objetivos distintos a la auditoría que nosotros vamos a realizar a nuestro proveedor de envases y va a ser distintos los objetivos a la auditoría que nosotros vamos a realizar a nuestro proveedor de materia prima. Los alcances de estas 3 auditorías van a ser distintos. Los criterios pueden ser distintos, ¿no? La auditoría interna vamos a hacer para evaluar nuestro sistema ISO 22000. La auditoría que vamos a hacer a un proveedor también podría ser para el cumplimiento de una ISO 22000 o tal vez para
el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura o para el cumplimiento de un sistema de producción orgánica. Para nuestro proveedor de envases puede ser una auditoría para determinar el cumplimiento de la ISO 22000 o tal vez para el cumplimiento de una ISO 22002-4, ¿no? Que está enfocada netamente en la producción de envases para alimentos. Entonces, para cada una de estas auditorías puntuales tenemos que definir objetivos, el alcance, de dónde a dónde vamos a evaluar su sistema y los criterios, en base a qué norma o a qué sistema vamos a evaluarlos. Vamos a establecer el método de auditoría. Va a ser presencial, va a ser remota, va a ser combinada, ¿ya? Va a ser con revisión documental, va a ser entrevistas a las personas y a los trabajadores. Tenemos que establecer el mecanismo. Esta norma, incluso antes de la pandemia, ya establecía el tema de las auditorías remotas, ¿no? En algunos casos, cuando se va a realizar auditorías al sistema, podemos destinar ciertos días para la revisión documental, ¿no? Nos reunimos con el responsable del sistema, intercambiamos documentos y la parte presencial ya es para una serie de entrevistas con las personas que nosotros designemos y para la revisión del tema de infraestructura, higiene, etcétera, ¿no? De manera que las auditorías ya no tienen que ser netamente presenciales, pueden ser virtuales, remotas o pueden ser semipresenciales. Después, para cada una de las auditorías, tenemos que establecer a los miembros del equipo auditor, ¿no? Vamos a establecer, para la auditoría interna, vamos a tener 2 auditores, ¿no? Que son expertos en la ISO 22000 y que van a poder evaluar internamente el cumplimiento por parte de la organización. Para la auditoría que vamos a hacer a nuestros proveedores de materia prima, puede ir uno de esos auditores y vamos a sumar otro auditor que conoce muy bien el tema de la materia prima y de la producción orgánica y de las buenas prácticas agrícolas. Para la auditoría a nuestros proveedores de envases para alimentos, podemos traer a otra persona. Si no conocemos a nadie dentro de nuestra organización o no tenemos a nadie dentro de nuestra organización que sea experto en el tema de envases, podemos traer una persona externa, un experto externo, un auditor externo, que conozca, que sea experto en el tema de envases y que nos permita poder cumplir con los objetivos de nuestra auditoría planificada específicamente para el tema de los envases. No hay ningún problema. Podemos traer personas externas para nuestros equipos auditores. De estos equipos auditores que vamos a crear para cada una de las auditorías, tenemos que tener un líder, ¿no? Tiene que haber un líder que es el que va a guiar la auditoría, que va a ser el puente de comunicación principal. Él es el que va a tener la comunicación con el responsable del sistema en una auditoría interna, con el responsable de la organización que nos provee envases o de la organización que nos provee las materias primas. Él va a firmar el informe, él va a dar la revisión final al informe y él va a ser el responsable de ese informe. Después van a haber auditores que están acompañando, pueden haber los auditores en formación, ¿no? Que son auditores que ya han pasado un curso, conocen la norma, ¿no? Por ejemplo, ustedes que pasan el curso, conocen la norma, conocen los principios, conocen sus capítulos y dicen, ya estoy listo. Perfecto, ya conoces la teoría, ahora nos vamos a ir hacia la práctica. Vas a acompañar a uno de los auditores, al auditor líder, en una auditoría que él va a ejecutar y tú vas a hacer un auditor en formación. Hacer un auditor en formación, tú vas a acompañar, pero no vas a poder interactuar con los auditados. No vas a poder emitir comentarios, nada. Tú estás en acompañamiento y tienes que permanecer callado, ir aprendiendo. Poco a poco, en función a lo que el auditor líder vaya viendo, va a poder ir dándote mayores responsabilidades, ¿no? Es importante también que dentro del equipo podamos tener auditores en formación. De cada una de esas actividades puntuales, de estas auditorías específicas, se va a generar documentos. Documentos antes de la auditoría, las comunicaciones, la solicitud de documentos,
Durante la auditoría, las listas de chequeo, copias de algunos documentos, de algunos registros que el auditor puede solicitar, y después de la auditoría, el informe de auditoría, las no conformidades y el tratamiento y las acciones correctivas para esas no conformidades que demuestren que se han atendido y que se han cerrado esas no conformidades. Entonces, para cada proceso de auditoría interna, o de segunda parte o de tercera parte, se genera bastante información. Esa información debería estar guardada y disponible en nuestra organización de manera ordenada, ¿no? De manera ordenada, las comunicaciones previas a la auditoría, las comunicaciones durante la auditoría y toda la información que se ha generado, y el informe y las acciones que se han tomado después de la auditoría. El seguimiento al programa de auditoría tiene que realizarse por los responsables del sistema, ¿no? Los que han construido este programa de auditoría. Una vez que se ejecutan las auditorías, cuando concluyen las auditorías, se tiene que hacer un seguimiento para ver si las fechas se han cumplido adecuadamente, si los objetivos se han logrado. Y algo que es nuevo en esta norma, el desempeño del equipo auditor. Tenemos que desarrollar mecanismos por los cuales nosotros podamos evaluar el trabajo que han realizado estos auditores. Si han sido técnicos, si han cumplido con los principios de la auditoría, imparciales, éticos, basados en evidencia. Los auditores deberían tener una evaluación, una calificación posterior a cada actividad, porque muchas veces los auditores realizan las actividades, no hay una retroalimentación y los errores que hayan podido cometer en este proceso se van amplificando a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante tener una retroalimentación de los auditados, de los otros auditores que han participado, una calificación cruzada entre los auditores. Y si hemos contado con la presencia de algún experto, también un informe del experto que nos permita conocer si el equipo auditor está por buen camino o no. En base a esta información, si se han cumplido los objetivos, si el equipo ha funcionado adecuadamente, si la información documentada está completa y disponible, vamos a poder identificar los puntos en los cuales tenemos que mejorar nuestro sistema y las acciones que vamos a tomar para mejorarlos. Vamos a analizar los resultados y las tendencias al seguimiento. Vamos a identificar que posiblemente hay un auditor que no está cumpliendo adecuadamente y no es la primera vez, ya van 2, 3 auditorías en las cuales no tiene una evaluación satisfactoria. Vamos a ver si nuestro programa de auditorías puede mejorarse, si tiene algunos vacíos o tiene algunos aspectos que se pueden mejorar. Vamos a revisar el programa y vamos a generar una nueva actualización, una nueva versión de nuestro programa de auditorías. Tal vez tengamos que ajustar algunos registros, listas de chequeo, formatos que podamos estar utilizando. Si hemos decidido realizar una auditoría virtual o a distancia, ver los resultados, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Vamos a seguir realizando este tipo de auditorías. ¿Qué ajustes tendríamos que hacer para que este método o esta metodología de auditoría se pueda mantener en el tiempo? No tenemos que cerrarnos a las nuevas tecnologías y a los nuevos métodos alternativos que puedan surgir para realizar las auditorías. Tenemos que verificar el tema de confidencialidad, seguridad de la información, si no ha existido riesgo de fuga de la información o si nos ha llegado alguna información que alguno de los auditores está manejando la información de mala manera. Ese auditor que ha ido en representación de la organización no puede filtrar información de ninguna manera porque la imagen de la organización, de nuestra organización, es la que está en juego. Todo esto que hemos hablado va a generar evidencia, ¿no? Estamos hablando de todo el tema documental que debería estar disponible cuando tengamos que hacer la evaluación de nuestro programa de auditoría. Todo lo que hemos hablado tiene que estar respaldado con documentos. Los objetivos tienen que estar escritos, la evaluación de los auditores tiene que estar escrita y disponible, la revisión y los puntos
a mejorar que se han encontrado en nuestro programa de auditorías tienen que estar escritos y la evidencia de esas actividades de mejora también, porque como estamos cumpliendo un ciclo de mejora, tenemos que tener evidencia de cada uno de estos pasos. Después de todo este tema, viene la ejecución como tal de las auditorías. Tenemos que tener una serie de actividades para cada auditoría que estamos programando, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar esta auditoría interna o esta auditoría a nuestro proveedor de envases y nuestro proveedor de materia prima, ya tenemos la fecha, todas las actividades ya puntuales al detalle del día a día que se van a realizar, tienen que estar programadas y también tienen que tener su respaldo. Hemos programado una auditoría interna para el 10 de mayo y para el proveedor de envases hemos programado para el 15 de junio. Perfecto. Tenemos que generar el inicio de la auditoría. El inicio de la auditoría no es el primer día que auditamos. La auditoría se inicia con semanas de anticipación, con los primeros intercambios de correos o de llamadas. Preparamos las actividades de las auditorías. ¿Qué días vamos a realizar las actividades? ¿En qué horarios? ¿Quiénes son los responsables de cada área que nosotros vamos a visitar? Cuando estemos en el área de cada una de estas empresas, de estas áreas o de otras organizaciones, ¿qué información vamos a obtener? ¿Quién se va a encargar de hablar con el responsable? ¿Quién se va a encargar de la revisión documental dentro de nuestro equipo de auditoría? ¿Cuánto tiempo tenemos para elaborar el informe? ¿Qué características debería tener este informe? ¿Cuándo vamos a dar por finalizada nuestra auditoría? Todas estas cosas nos pide la norma. Nos dice, estos son los pasos que tú debes seguir. Y la manera en la que nosotros vamos a cumplir puede variar de una organización a otra. Ahí podemos ser muy creativos, pero hay algunas cosas que ya están establecidas que se tienen que realizar. De la misma manera que en el capítulo 5, en el capítulo 6, el capítulo 6, 2 y 6.3 forma parte de la planificación, ¿no? Del inicio y la preparación de la auditoría. El 6.4 y el 6.5 ya son la ejecución. El 6.6 forma parte de la verificación, ¿no? La finalización de la auditoría y la revisión de todas las actividades. Y el 6.7 ya forma parte de la mejora en caso que identifiquemos que hay cosas que se podían haber mejorado y que se pueden ejecutar en la siguiente auditoría interna. El inicio de la auditoría es cuando nosotros establecemos el contacto entre el auditado y el auditor. Si yo soy el responsable del sistema, tengo que establecer contacto con el auditor. Teníamos programado el 10 de mayo, perfecto, yo le voy a llamar 3 semanas antes. O lo que establezca el programa. Tomo contacto y le digo, tenemos programado una auditoría el 10 de mayo. Perfecto, sí. ¿Cuál va a ser el cronograma de actividad? Entonces el auditor me dirá, perfecto, yo necesito revisar tales documentos, por favor, me envías tales documentos, yo los voy a revisar en una semana, faltando 2 semanas, si necesito algún otro documento, te lo voy a pedir, y ya podemos planificar el día 1 y el día 2, qué actividades vamos a realizar. El día 1, qué áreas vamos a revisar, el área 2, qué áreas vamos a revisar. Ahí se inicia la auditoría, en el primer contacto. En este primer contacto también se puede establecer si la auditoría es viable. ¿En qué sentido? Yo pido documentos, vamos a auditar el sistema ISO 22000. Yo le pido a la organización, le digo, por favor, mándenme su sistema HACCP. Quiero ver el plan HACCP para conocer las características de sus líneas de producción, ¿no? Y me manda y me dice, mira, te estoy mandando una parte porque la otra parte todavía no lo hemos terminado. Yo le digo, faltando 3 semanas, todavía no han concluido su sistema HACCP. Les digo, no es posible realizar la auditoría. No es conveniente para ustedes, porque al no tener un sistema HACCP, que es el corazón de la ISO 22000, no es posible, van a salir demasiadas no conformidades y en el primer día vamos a establecer que no es posible ejecutar la auditoría, ¿no? Entonces, de este primer contacto va a surgir si es posible, ¿no? O tal vez van a pedir modificación de fechas,
O tal vez yo pido documentos y nunca me los envían. Faltando 3 semanas pido el documento y no me lo envían, tengo que insistir y faltando 3, 4 días recién me envían el documento. Yo les digo, lo siento, ya no se puede realizar esta actividad, porque los tiempos no nos dan para poder realizar una auditoría adecuada. El nivel de implementación en base a los documentos que he solicitado no es posible. Entonces también en este inicio del contacto con el auditor, la auditoría, puede determinarse que la auditoría no es viable. En caso que la auditoría sí sea viable y se mande la información documentada, empezamos a planificar cuándo llegaría el auditor, qué días llegaría el auditor, por qué medio llegaría el auditor. Puede que existan problemas climatológicos, problemas sociales, problemas incluso de demanda. Hay épocas en las que no existen vuelos disponibles en algunos lugares. Eso se tiene que tomar en cuenta con el tiempo debido, de manera que esta persona pueda llegar un día antes al lugar si es de un lugar bastante lejos, o se tomen las medidas para que no existan problemas y se inicie el 10 de mayo la auditoría, que va a durar 2 días, 10 y 11 de mayo. O en algunos casos ha pasado que, perfecto, voy a ir, pero la organización tenía que comprar los pasajes, no lo ha hecho y ahora ya es tarde, y también puede ocurrir que no se haga, que no se ejecute la auditoría por este tema de planificación. Por eso la planificación tiene que llevarse con semanas de anticipación. Y si es auditoría interna, igual, comprobar, verificar que esas fechas todo el personal conoce, se van a mandar correos, se va a generar información para que todas las áreas estén atentas a esta actividad planificada. ¿Ya? En algunas organizaciones se manda un correo y es suficiente porque todos saben que ese es el mecanismo de comunicación interna, pero en otros te dicen, yo no he visto el correo, me llegan 50 correos al día, tenemos que ver otra manera en la cual me avisen o me hagan recuerdo que tenemos una auditoría de aquí a 3 semanas. Eso va a depender mucho de las características de cada organización. En algunas le van a decir, mira, son 20 áreas y la única área que ha tenido el problema de enterarse que hay una auditoría eres tú, entonces el problema eres tú. Pero si por el contrario son la mitad de las áreas que no se han informado sobre esta auditoría, es que el canal no es el adecuado. Dentro de estas etapas de planificación, vamos a armar el equipo auditor, vamos a informar quién es el equipo auditor, nos vamos a, internamente en el equipo auditor, nos vamos a dar las tareas, quién va a ser el auditor líder, quiénes van a ser los auditores que van a acompañar, y si es que vamos a tener algún auditor en formación. Vamos a juntar toda la documentación que nosotros vamos a necesitar, tanto interna, nuestras listas de chequeo, nuestras listas y todo el material que hemos desarrollado en nuestro programa de auditorías. Vamos a llegar y vamos a empezar a realizar las actividades de auditoría. Generalmente lo que se hace en el primer día de auditoría es una reunión donde debería estar el líder de la organización y todos los responsables de las áreas para darle un poquito de formalidad a esta actividad. El líder de la organización debería hablar, debería mostrar a todos la importancia de estas actividades y debería revisarse el cronograma de actividades, ¿no? Lunes en la mañana, tales áreas, lunes en la tarde, tales áreas, martes en la mañana, tales áreas, martes en la mañana, tales áreas. E iniciamos, ¿no? Iniciamos con las actividades. En esas actividades se va a ir de acuerdo a la metodología que se ha establecido. Puede ser la metodología por entrevistas, por cuestionarios, revisión documental, el mecanismo que el equipo de auditores ha establecido para poder lograr la información necesaria. En la organización que fabrica envases para alimentos, habrá una metodología, habrá algunas herramientas que se van a ejecutar. Con los productores de materia prima tal vez va a ser otra, donde hay menos maquinaria, menos equipamiento y todo es más manual. Tal vez va a ser muy importante hablar con más productores. Para cada uno de estos aspectos, ya hemos establecido que existe una serie de características y de herramientas. A medida que va avanzando nuestra auditoría,
vamos a ir generando hallazgos. Esos hallazgos que nosotros vamos a encontrar, que pueden ser no cumplimientos a algún requisito de la norma, tenemos que generar la evidencia necesaria para que cuando se presenten en el informe no exista observación por parte de los auditados. Es muy importante. Cuando estamos auditando un sistema, un área, y nosotros vamos a emitir una no conformidad, tenemos que tener en la cabeza que las personas que trabajan en esa área van a intentar defenderse, van a intentar minimizar ese hallazgo, ¿no? Si nosotros hemos dicho que es una no conformidad grave que pone en riesgo la inocuidad, seguramente la responsable o responsable de esa área van a decir que no es así, que no es de manera tan grave, que lo que nosotros estamos indicando no corresponde a la realidad. Por eso es muy importante que nosotros podamos generar la evidencia necesaria para cada uno de los hallazgos. Cuando termina las actividades de auditoría, es opcional que se pueda generar una reunión de cierre donde se puedan dar algunos aspectos importantes que el equipo auditor haya podido encontrar. Muchos auditores lo hacen, pero la norma no te obliga a que puedas hacer esto, ¿no? Sí se puede dar algunas conclusiones generales, pero lo importante va a estar en el informe de auditoría. El informe de auditoría generalmente te dan una semana y media para que puedas presentar el informe final, para que pueda ser revisado por los auditados y puedan mostrar su conformidad o no. El informe de auditoría tiene que proporcionar un registro completo, preciso y conciso de todas las actividades realizadas en la auditoría. Una vez que la organización recibe el informe, ese informe lo va a difundir a todas las áreas que han sido auditadas y cada área va a tener que decir si está conforme con dicho informe o no. Si no hubiera ninguna observación, se aprueba el informe de auditoría generado por el equipo auditor, pero si hubiera alguna observación, el responsable de la organización debería dar a conocer al equipo auditor que hay una determinada área que no está de acuerdo con alguno de los hallazgos que se hayan podido encontrar. Esto se puede generar una reunión extra para aclarar el punto, ¿no? Donde ahí tiene que estar también el responsable del sistema, y si no se llega a ninguna solución, existen los niveles necesarios en los cuales se puede dirimir este tipo de situaciones, ¿no? Si es una certificadora, tiene niveles en los cuales se pueden manejar y se pueden tratar de conciliar estas desavenencias. La auditoría va a finalizar cuando se hayan realizado todas las actividades planificadas, ¿ya? Cuando con el auditado hemos cerrado absolutamente todo, están de acuerdo con el informe y la organización tiene que empezar a generar las acciones para atender a estas no conformidades encontradas y presentadas en el informe. Muchas veces la emisión de algún informe o la firma de algún contrato con algún proveedor está sujeto a que se solucionen los aspectos encontrados en la auditoría. Por eso se tiene que realizar un seguimiento a la auditoría. El auditor te puede decir, en cuanto usted solucione estas no conformidades, se le va a emitir el certificado. O, en cuanto usted solucione estas no conformidades, vamos a firmar el contrato para que usted siga siendo nuestro proveedor. Es importante hacer un seguimiento de esas actividades de manera que el informe que nosotros hemos presentado haya sido atendido y todas las no conformidades que se han encontrado han sido solucionadas y, por tanto, existe la conformidad para emitir el certificado, existe la conformidad para poder firmar algún contrato de proveedores y nuestra organización. Por último, vamos a revisar un poquito puntualmente el capítulo 7 relacionado con la competencia y evaluación de los auditores. Es importante que dentro de nuestro programa de auditorías internas podamos evaluar la competencia del auditor. Y no solamente la competencia en el tema de conocimientos, en el tema técnico. También es muy importante el tema del comportamiento personal. Esos temas de ética, comportamiento, imparcialidad, confidencialidad,
tienen que evaluarse. Puede que exista un auditor que es muy capaz, que conoce muy bien la norma, que tiene mucha experiencia, pero cuando va a ejecutar las actividades de auditoría es prepotente, es malcriado, trata despectivamente a los auditados. Entonces, dentro de nuestro programa de auditorías deberíamos tener las herramientas necesarias para poder determinar la competencia de este auditor, tanto en el ámbito personal como en el conocimiento de la norma, ¿no? Con el conocimiento de la norma puede ser un examen escrito, pero con el tema del comportamiento personal habría que ver el tema de entrevistas, retroalimentación con los auditados, eh, tomar contacto y conocer de otros auditores que han trabajado con él algunos aspectos que nos puedan dar luces sobre el comportamiento que tiene este auditor. Para eso, tanto para el tema técnico como para el tema personal, tenemos que establecer los criterios que vamos a evaluar. Nuestras herramientas deben estar diseñadas de manera que nos permitan claramente poder conocer el nivel técnico de conocimiento de este auditor y también aquellas otras partes importantes relacionadas con el comportamiento, con la ética, de manera que podamos tener auditores que puedan desempeñar de manera adecuada las tareas de auditoría. Existen varios métodos de evaluación. No es bueno trabajar solo con un método. Deberíamos tener varios métodos de evaluación para nuestros auditores, tanto auditores externos, auditores líderes, auditores en formación, auditores que están ganando horas para poder en algún momento ser auditores líderes. Tenemos que ver varios métodos. No hay un solo método. Generalmente el área de recursos humanos o de manejo de personal o de talento humano, como le llaman algunas organizaciones, nos pueden dar herramientas que nosotros podemos utilizar o combinarlas para poder tener claridad en cuanto al desempeño de nuestros auditores. Después de cada actividad de auditoría, nosotros deberíamos realizar la evaluación del auditor. Si hemos realizado la auditoría el 10 y el 11 de mayo, máximo 2 semanas después de esa auditoría, deberíamos enviar esta evaluación a los auditados, a los otros auditores. El mismo responsable del sistema puede calificar al auditor en función a cómo ha recibido el informe, cuáles han sido los documentos que ha generado este auditor, y entre todos estos aspectos, generar una evaluación del auditado, ¿no? Y de manera que a fin de año, a fin de la gestión, podamos tener las evaluaciones de todos los auditores que han participado, tanto internos como también algunos auditores externos, expertos en algún tema que hayan podido trabajar con nosotros. Esto va a permitir, esta información documentada, esta evaluación, va a permitir que uno de los riesgos identificados, que es la competencia de nuestros auditores, esté atendida, podamos tener confianza en que las actividades que están descritas en nuestro programa de auditoría se están realizando de manera adecuada, no se están poniendo en riesgo por uno o dos auditores, y por tanto, toda la información que se genera de las actividades de auditoría son confiables, y nosotros podemos tomar decisiones a partir de esa información sin ningún problema. Cuando una auditoría se realiza de manera adecuada, no va a haber ningún problema en destinar recursos, destinar personal, todo lo necesario para la mejora del sistema, porque la información que estamos recibiendo de las auditorías es adecuada. Eso, mis estimados, espero que se haya podido escuchar y ver de manera adecuada. Ha habido unos pequeños problemas al inicio, pero yo les agradezco mucho su participación, y si hay alguna consulta, estamos para atenderla, y de no ser así, espero que nos podamos encontrar pronto. A partir del lunes arrancamos con la revisión de la norma ISO 22000. Vamos a tener toda la semana la revisión de esta norma que ha sido diseñada junto con esta nueva norma de directrices para auditoría de sistemas de gestión. Es algo que está muy
muy aplicado en la actualidad y bueno, espero que nos podamos encontrar pronto.